amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Borri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. Homenaje a Capablanca en el centenario del Campeonato Mundial de Ajedrez celebrado en La Habana en 1921. Hoy estudiaremos la primera partida de ese match entre estos dos colosos del ajedrez. Los éxitos de Capablanca y sus brillantes partidas hicieron que el cubano fuera el candidato lógico para un match por el campeonato mundial. Lasker, alejado del ajedrez por la guerra y deprimido por sus consecuencias, había renunciado al título, entregándoselo a Capablanca, por considerarlo el más calificado y capacitado para poseer ese pergamino. Esta decisión no satisfizo a los ajedrecistas y, gracias a los esfuerzos del Club Ajedrez de La Habana, fue por fin arreglado el match entre Lasker y Capablanca en la ciudad capital de Cuba. El cotejo empezó el 15 de marzo de 1921. Debo señalar que antes de este encuentro, estos dos grandes jugadores del ajedrez se habían enfrentado en 6 ocasiones, de los cuales Capablanca había ganado 3 encuentros, Lasker 1 y 2 empates. En este primer encuentro de Capa con Lasker, juega muy seguro y tranquilo, propio de su estilo, obteniendo cierta ventaja, pero Lasker defiende bien su posición en un final de torres y peones que concluyó en empate. La partida se inició con el avance D4 y D5, caballo F3, E6 y C4. Después de caballo F6 y alfil G5, se ha llegado a un gambito de la dama rehusado. Alfil E7, E3, caballo de B a D7, caballo C3, enroque y torre C1. Todo muy clásico y conocido. En este momento, Lasker jugó el avance B6, que lo más tradicional en este momento es el avance C6. Tras la jugada de B6, Capablanca decide jugar C por D5. Simplifica en el centro con el fin de activar la torre de C1. Otra posibilidad es aquí alfil D3. Luego de C por D5 siguió la captura E por D5, que es lo correcto. Un error común entre principiantes es capturar el peón de D5 con el caballo, pero esto lleva a la pérdida de un peón y una posición completamente perdida tras los cambios caballo por D5, E por D5, alfil por E7, dama por E7 y ahora torre por C7. Por lo tanto, lo correcto, como habíamos indicado, es capturar, como hizo Lasker, con el peón E por D5. Capablanca respondió con alfil B5, una idea que tiene como objetivo la amenaza alfil C6 ganando material. Por lo tanto, la jugada de desarrollo alfil B7 es lo correcto y Capablanca sigue con dama A4, insistiendo en el movimiento alfil C6, aprovechando la debilidad de dicha casilla. Otras continuaciones posibles en esta posición es el enroque corto, que es lo más fuerte y con mejores resultados. La otra línea es, en lugar del enroque, el movimiento A3, previniendo cualquier tipo de clavada con alfil B4
y es una jugada también practicada en la práctica magistral. Pero Capablanca decidió dama A4 y Lasker A6. Este movimiento se opone a la idea de las blancas de cambiar los alfiles en C6. Pero veamos otras continuaciones. Por ejemplo, C5 ha arrojado un mayor % de victorias al blanco. Después de el enroque corto, H6, alfil H4, A6, alfil por D7, caballo por D7, es prácticamente forzado. D por C5, alfil por H4, caballo por H4. Después de caballo C5 sigue dama G4. El blanco está algo mejor por la actividad de sus piezas en el ala del rey. El alfil de B7 está encerrado y el peón de D5 es aislado. La casilla D4 puede ser un punto fuerte para un caballo blanco. Ahora, en lugar de A6, también podemos ver la jugada H6, que permite llevar a cabo la idea de las blancas después del cambio alfil por F6, caballo por F6 y alfil C6, haciéndose permitir o sentir las debilidades de las negras en el ala de dama. Regresando a la partida, después de A6, Capablanca capturó alfil por D7. Ahora sería un grave error intentar cambiar los alfiles con alfil C6, puesto que las negras obtienen ventaja con B5. Luego del cambio alfil por D7, caballo por D7 es forzado, porque de lo contrario, si se captura con la dama, se perdía una pieza. Usted mismo puede analizarlo. Alfil por E7, dama por E7 y dama B3. En esa época, una novedad. Se había jugado anteriormente, en lugar de ello, enroque corto, a lo que se siguió C5, D por C5 y B por C5. Continuó torre F de 1, presionando a los dos peones colgantes que están en C5 y D5. Luego de D4, E por D4, alfil por F3, G por F3, dama G5 jaque, rey H1, dama F5 y dama C6. En una partida entre Marshall y Capablanca en Nueva York en 1915, se jugó o se empató en 31 movimientos. Por lo tanto, Capablanca, conociendo esa partida suya jugando con las negras, decidió la jugada dama B3, con lo cual presiona el peón de D5 y en algunas variantes impide que las negras después de C5 capturen B por C5, puesto que el alfil de B7 quedaría indefenso. Continuó con dama D6. Es lógico que en la primera partida Lasker juegue con cautela. De lo contrario, tal vez jugase más activo con el movimiento C5, que es más complicado. Podría seguir dama A3 y dama F6 con un juego activo y bastante cómodo. Luego de la jugada efectuada en la partida dama D6, que defiende el peón de D5, Capablanca se enrocó, torre F de 8 y torre F de 1. Capa ubica sus torres de forma clásica en las columnas centrales C y D para presionar en los posibles peones que se puedan presentar en D5 aislado o D5 y C5 colgante. Siguió torre de A a B8. Lasker defiende el alfil de B7 con la idea de jugar C5. Capablanca jugó
el retroceso del caballo a E1, poniendo la mirada en D3 para atacar C5 en caso que el negro realice ese avance. Otras continuaciones de igualdad serían dama C2, alejando la dama de cualquier actividad o cualquier gracia de la torre de B8. O también podría ser H3, con lo cual es una jugada profiláctica impidiendo un posible salto caballo F6 y caballo G4. En la partida, Capablanca había retrocedido con caballo E1, caballo F6, reforzando el punto D5 y ahora torre C2. Este movimiento tiene como idea doblar las torres, ya sea en la columna C o en la columna D, pero en realidad resta movilidad a la dama de las blancas que está en B3. Podría jugarse como en el movimiento anterior. H3 es una jugada útil que evita cualquier salto del caballo a G4 y en un futuro un escape para el rey en H2. Tras torre C2, Lasker se decide a C5. Todas las piezas negras están bien dispuestas para defender sus peones colgantes que surgen después del cambio D por C5 y B por C5. Ahora, el avance de 4 es una de las apuestas del negro para activar el alfil de B7, mientras que C4 generalmente no es bueno porque deja al alfil de B7 encerrado, el peón de D5 atrasado y D4 como casilla fuerte para el blanco, aunque desde allí el peón en C4 puede ayudar a presionar con la torre el peón de B2. Fíjense todas las ventajas e inconvenientes de ese tipo de peones colgantes que están en C5 y D5. Después de esto, siguió con caballo E2, Capablanca, con la idea de jugar caballo G3 y trasladar el caballo a F5. Podríamos pensar también en H3, pero en ese caso seguiría D4, con amenaza también de alfil por G2, presionando con la torre o amenazando con la torre la dama de B3. A ello seguiría, en ese caso, dama C4 y las posibilidades están equiparadas. Después de la jugada caballo E2 de Capablanca, Lasker aprovechó para saltar su caballo a E4. Otras dos posibilidades serían, por ejemplo, C4, dama C3, caballo E4, dama A5 y torre de B a C8, con un juego aproximadamente igual, aunque hay que destacar que el alfil de B7 está encerrado y las blancas pueden amenazar caballo F3 y caballo D4, aprovechando la debilidad de dicha casilla gracias al peón atrasado de D4. Otra posibilidad en lugar de caballo E4 sería directamente D4, que amenaza alfil por G2 y ataque a la dama, así como alfil E4 que ataca a la torre de C2 y a la dama de B3. Podría seguir dama A3, caballo G4, amenaza un jaque muy fuerte con la dama en H2, caballo G3 y H5, con un juego complicado favorable a las negras. Lasker tal vez no quiso entrar en esa línea, puesto que es también complicado para hacerlo en una primera partida del campeonato mundial. Y por eso se decidió la centralización del caballo en E4, a lo que Capablanca respondió con dama A3 y torre de B a C8. Las negras están colocando muy bien
las torres detrás de los peones colgantes, que es lo indicado. Capa siguió con caballo G3, se cambiaron los caballos en G3 y H por G3. Dama B6. Otra alternativa sería D4, pero ahora no es conveniente en vista de la siguiente continuación. E por D4, C por D4 y dama por D6. Tras torre por D6 seguiría torre de C a D2 con la idea de jugar caballo D3, caballo C1 y caballo B3, forzando el avance del peón de D4 o incluso en algunas variantes capturándolo. Por eso Lasker decidió llevar su dama a B6, torre de C a D2, H6, caballo F3 y D4. Con esto, Lasker abre su alfil y en algunas variantes puede capturar el caballo de F3 que está presionando el peón de D4. Siguió E por D4 y Lasker captura el caballo, alfil por F3, dama por F3, torre por D4 y torre C2. Se cambiaron ahora las torres en D1. Veamos otra alternativa. Torre E8 tratando de mantener tensión. Pero esto no resulta ventajoso puesto que después de torre de D a C1 se presiona el peón de C5. Sin embargo, luego de torre E5 la posición está igualada. La estructura negra del ala de dama está compensada por la actividad de sus torres en el centro del tablero. Por lo tanto, la posición es balanceada. Luego del cambio torre por D1 jaque, dama por D1, la única debilidad de las negras es E5 y es fácil de defender. Continuó la partida con torre D8, dama E2, dama D6, rey H2, dama D5, atacando el peón de A2 para cambiarlo por la debilidad de C5. Capablanca no entra en esos cambios y hace B3, dama F5, G4, dama G5 y G3. Después de torre D6 siguió rey G2, G6. Ambos están condicionando su estructura de peones para el próximo final que se va a presentar. Dama C4, torre E6, dama por C5. Siguió la captura dama por G4. La estructura de peones se ha modificado. El peón de C5 débil ha desaparecido, ha aparecido un peón débil en A6 y las blancas tienen una mayoría de peones en el ala de dama contra una mayoría del negro en el ala de rey. El encuentro continuó con F3, dama G5, dama por G5, H por G5. Y estamos en un nuevo final, ahora un final de torre, que es algo mejor para el blanco por la posibilidad de crear un peón pasado en el ala de dama. Capablanca jugó ahora rey F2 y Lasker arriesgan este final jugando torre D6. Hubiera sido preferible tratar de llevar el centro al centro el rey con rey F8 y mantener el rey de las blancas a raya con la torre en E6, B4 y torre B6. Aunque esta posibilidad también es un poquito mejor para el blanco como en el final en general, pero las negras mantienen mejores posibilidades defensivas. Luego de torre D6, rey E3. Como vemos, el rey blanco cobra mucha vida gracias a la jugada anterior de Lasker. Torre E6 tratando de enmendar el error o la imprecisión. Torre E6, rey D4, torre D6 jaque,
y rey E3. Raro retroceso cuando la jugada rey C5 podría brindarle posibilidades a las blancas. Tras torre D3, torre F2, G4. F por G4, torre por G3 y torre F4. Ahora, comparen los reyes. El rey de las negras está más alejado del centro, mientras que el rey blanco está próximo al peón de A6. Seguiría en este análisis torre E3, rey B6, torre E6 jaque, rey A5, y esta posición brinda mayores chances de victoria, o al menos el negro debe jugar preciso para no perder. Continuando con la partida del retroceso rey E3, tenemos que torre E6 y rey F2. Lasker continúa nuevamente con torre D6 tratando de repetir posición, y Capablanca juega G4 fijando los peones de G5 y G6. Siguió ahora torre D1. Otras posibilidades analizadas son F6, así como también F5 directamente para crear contrajuego en el ala del rey y tratar de debilitar el peón de G4, así como la continuación rey G7, que eran otras defensas posibles diferente a torre D1, que es activa. Capablanca juega rey E2. Sin embargo, aquí la jugada rey E3 centralizando el rey era preferible. Si el negro continúa como en la partida con torre A1, entonces rey D4 y el rey está muy centralizado, lo cual es una gran ventaja, puesto que está muy cerca del peón, o más cerca del peón de A6. Por ejemplo, torre F1, torre C3 defendiendo el peón, y las posibilidades de las blancas son mejores que en la partida. El rey negro está en G8, lo que marca diferencia respecto al comentario que realizaré más adelante. Podría seguir F5, G por F5, G por F5 y rey E5. Las blancas aquí tienen la iniciativa, puesto que están atacando el peón de F5 y los chances de victoria son mayores que lo ocurrido en la partida después de rey E2, que fue respondido con torre A1, rey D3, rey G7, y ahora Capablanca jugó B4, intentando poner la torre detrás del peón o crear un peón pasado más adelante. Pero este peón puede ser atacable. Veamos otra posibilidad, que sería rey D4, que parece igual que el anterior análisis, pero está la diferencia del rey negro en G7 y no en G8, puesto que ahora seguiría torre F1, torre C3 defendiendo el peón de F3, F5, y tras los cambios G por F5, G por F5 y rey E5, las negras tienen rey G6 y llegan a tiempo para defender el peón de F5. Es la diferencia de haber jugado primero rey E3 y no rey E2. Continuamos con la partida luego de B4, torre F1. La posición en realidad está igualada. Rey E3, torre B1, torre C6, torre por B4, torre por A6 y torre B2. Aquí se acordó el empate en esta primera partida del match por el campeonato mundial entre Lasker y Capablanca, celebrado en La Habana el 15 de marzo de 1921, hace ya 100 años. Aunque blanco en esta posición lleve a cabo su plan de ubicar el peón
en A6 y llevar su rey al ala de dama, el negro tiene posibilidades de contrajuego en el ala de rey. Para no alargar este vídeo, la partida la pondré en mi blog que aparece en la descripción del vídeo y allí podrán buscar la partida en el menú para que puedan completar el análisis que puede surgir a partir de esta posición, que podría hacerse algo más complejo. Espero que esta primera partida del match les sea de utilidad y continuaremos comentando posteriormente las partidas que se jugaron en este encuentro, un total de 14, donde Capablanca obtuvo 4 victorias y 10 empates, coronándose así campeón mundial de ajedrez. Sin más, nos veremos pronto en la segunda partida de ajedrez con Bowdy. Chao.